Aquí tienes la traducción completa, fiel y sin recortes del texto al español castellano, estándar tono narrativo mantenido intacto. En abril de 1945, el cielo del Atlántico se oscureció cuando un escuadrón de aviones extraños, sin hélices, sin ruido de pistones, solo con un aullido terrorífico que desgarraba el aire a más de 900 km/h, aterrizó en el destruido aeropuerto de Nueva York, sin encontrar la menor resistencia. La puerta del aparato líder se abrió, y un hombre con abrigo de cuero negro bajó lentamente, levantó el brazo en un Sieg Heil ante miles de estadounidenses mudos de horror. Detrás de él, banderas con la esvástica ondeaban en un Wall Street. Devastado, la Estatua de la Libertad había sido modificada para saludar al estilo nazi, y en medio de Manhattan, un cohete gigantesco más alto que el Empire State se alzaba ya listo para convertir en cenizas cualquier ciudad que aún osara resistir. Basta con retrasarse solo 6 meses, basta con que unas pocas centenas de toneladas de uranio no hubieran sido destruidas en Noruega, basta con que Hitler no hubiera enloquecido, desviando a miles de ingenieros hacia ideas fantasiosas en el último minuto, y la primera bomba atómica habría estallado sobre Londres en lugar de Hiroshima. Los cazas a reacción alemanes habrían barrido el cielo de Normandía, y Washington habría sido un mar de fuego antes de que los americanos entendieran qué estaba pasando. Todo eso no es ciencia ficción. Ya estaba listo en las mesas de dibujo de Werner von Braun, Eugen Sänger, Irene Brett y Werner Heisenberg, las mentes más brillantes del planeta en aquel momento, que trabajaban día y noche en laboratorios manchados de sangre bajo la sombra de Peenemünde y la cordillera del Harz. Hoy en Battleforge Legends vamos a adentrarnos precisamente en esa oscuridad para responder la única pregunta que todavía pone los pelos de punta al mundo entero. ¿Por qué no llegaron a tiempo? En la gélida isla de Usedom, perdida entre la niebla espesa del Báltico, donde hasta las olas parecían saber guardar silencio, los alemanes construyeron una ciudad que no figuraba en ningún mapa oficial, Peenemünde, el santuario del futuro, como ellos la llamaban con arrogancia. Vista desde el aire parecía el complejo vacacional más moderno de la Europa de 1940, hileras de casas blancas impecables, pistas de hormigón interminables, piscina cubierta, cine zoológico privado para los hijos de los ingenieros y fiestas semanales con vino del Rin para mantener el espíritu creativo, como decía Werner von Braun. 12.000 personas, la élite del Tercer Reich, vivían allí, las mejores mentes seleccionadas de todas las universidades técnicas prestigiosas, con sueldos altísimos, casas propias, permiso para traer a la familia y protegidos por alambradas y unidades SS de élite. Para ellos Peenemünde era el paraíso, el lugar donde el sueño de llevar al hombre al espacio estaba a punto de hacerse realidad, donde cada mañana despertaban con el rugido de los ensayos de motores cohete que hacía temblar la isla entera como un saludo del futuro. Pero basta con conducir unos pocos kilómetros hacia el este, atravesar el bosque de pinos oscuros, y el paraíso se convertía inmediatamente en infierno. Allí, bajo tierra húmeda y gélida del complejo Mittelberg, decenas de miles de prisioneros de guerra judíos y civiles arrancados de toda Europa eran encadenados a las cadenas de producción de los B-2 las 24 horas del día, sin luz solar, sin aire puro. Solo el chasquido de los látigos sobre espaldas desnudas, los gritos de los guardianes SS y el ruido constante del metal. Dormían en el suelo de cemento, comían sopa hecha con cáscaras de patata podridas y cuando ya no podían levantar una barra de acero, los fusilaban en el acto o los colgaban de las grúas como escarmiento. Cada día morían más de 100 personas. Los cadáveres se arrojaban a hornos móviles justo fuera de los túneles. Se calcula que al menos 60.000 vidas fueron aplastadas allí solo para mantener en secreto absoluto las máquinas que se fabricaban sobre sus cabezas. La sangre de esos seres anónimos se filtró en cada soldadura, en cada tornillo de los B-2,
convirtiendo cada cohete que voló hacia Londres en una maldición hecha carne y hueso. Peenemünde no era un simple centro de investigación. Era la combinación perfecta entre paraíso e infierno, entre el sueño científico más elevado y el crimen más bárbaro, entre la luz cegadora de los genios y la oscuridad espesa del régimen que los alimentaba. Y esa oposición atroz fue la que dio vida a las máquinas que harían temblar al mundo en los últimos años de la guerra. En 1944, el cielo del sur de Inglaterra resonó de pronto con un sonido nunca oído en la historia bélica, un regular como el motor de una moto gigante, sobrevolando luego silencio absoluto en pleno vuelo, y segundos después, un barrio entero de Londres reducido a polvo con una explosión terrorífica. Era el B-1, abreviatura de Vergeltungswaffe 1, arma de represalia número 1. El primer misil de crucero alado de la humanidad, una máquina totalmente autónoma, sin piloto, lanzada desde rampas secretas en las costas de Francia y Holanda, a 580 km/h. Más rápido que cualquier caza de hélice aliado de la época, el B-1 volaba en línea recta gracias a un sencillo pero eficacísimo giroscopio mecánico. Cuando se acababa el combustible, el motor se apagaba, las alas se bloqueaban y caía en picado con casi 1 tonelada de explosivo amatol. Los londinenses los llamaban Buzz Bomb o Doodle Bug. Por el ruido característico, y el mayor terror no era la explosión sino el silencio mortal justo antes del impacto. En solo 3 meses de verano de 1944 se lanzaron casi 9.500 B-1. Más de 2.300 burlaron las densas defensas antiaéreas, mataron a más de 6.000 civiles e hirieron al doble, convirtiendo barrios enteros en cráteres gigantes en un instante. Aún más loco, los alemanes llegaron a desarrollar una versión tripulada llamada Reichenberg, un kamikaze europeo. El piloto guiaría el B-1 hasta cerca del objetivo y saltaría en paracaídas antes del impacto, pero los ensayos mostraron que la precisión era demasiado baja para justificar la pérdida de pilotos valiosos, así que el proyecto se canceló en el último minuto. Pero lo que realmente quitaba el sueño al alto mando aliado era el B-2, el primer misil balístico de la historia, el hijo predilecto de Wernher von Braun. 14 metros de largo, 13 toneladas de peso, 1 tonelada de cabeza explosiva, lanzado verticalmente, alcanzaba 5.300 km/h, 5 veces la velocidad del sonido, subía hasta 100 km y luego caía en parábola perfecta. Cuando oías la doble explosión característica, el misil ya había caído hacía rato. Ningún radar lo detectaba, ningún cañón antiaéreo lo alcanzaba, ningún caza lo perseguía. Entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, más de 3 B-2 cayeron sobre Londres, Amberes y Lieja, matando a casi 9.000 personas más, y por primera vez en la historia, la humanidad fue atacada desde el espacio exterior. Von Braun le dijo sin rodeos a los generales SS que no le interesaba matar ingleses, solo quería que sus cohetes volaran más alto y más lejos para algún día sacar al hombre de la gravedad terrestre. Y 20 años después, los mismos ingenieros que habían ensamblado B-2 con sangre y lágrimas de esclavos en Mittelberg estarían en Cabo Cañaveral viendo despegar el Saturn V que llevó al Apolo 11 a la Luna. La pesadilla llamada armas de represalia había comenzado de verdad. Mientras los B-1 y B-2 sembraban el terror sobre civiles, una amenaza aún mayor fue estrangulada en su cuna por el propio Hitler, la posibilidad de levantar un muro antiaéreo impenetrable sobre Alemania. Desde mediados de 1943, los ingenieros de Peenemünde y otros institutos sacaron de las mesas de dibujo una serie de misiles tierra-aire tan avanzados que aún hoy asombran a las fuerzas aéreas aliadas Rheintoster, Enzian, Schmetterling, Wasserfall y sobre todo Typhoon, más tarde Henschel As-17.
ya no eran simples cañones Flak 88, sino misiles alados guiados por radar o infrarrojos supersónicos alcance 15-30 kilómetros, cabeza explosiva de 100 kilos capaces de derribar formaciones enteras de B-17 a 10 kilómetros de altura. Wasserfall. El proyecto de máxima prioridad era mucho más pequeño y barato que el B-2110, del coste podía fabricarse en decenas de miles, y de haber sido desplegado en verano de 1944, habría convertido todo el territorio alemán en una auténtica zona de exclusión aérea. Los ensayos en Peenemünde y Karlshagen alcanzaron un 80% de impactos en blancos simulados, y solo 300 lanzadores a lo largo de la costa europea habrían bastado para convertir los bombardeos masivos angloamericanos en suicidas. Pero justo cuando había que volcarse en la defensa, Hitler dio una orden demencial, prohibió desarrollar cualquier arma de carácter defensivo pasivo. Para él la palabra defensa equivalía a reconocer que estamos perdiendo, y el Tercer Reich nunca debía perder, al menos en los periódicos y la propaganda. Todo el acero combustible de aviación, ingenieros y fábricas se desviaron inmediatamente a proyectos ofensivos más espectaculares, más B-22, Me-262, como bombarderos en vez de cazas planes para bombardear Nueva York con el America Bomber. Los misiles antiaéreos perdieron presupuesto personal, se archivaron o incluso se quemó documentación para liberar cadenas de producción para cosas más vistosas. Solo Wasserfall, que ya estaba completado al 90%, se quedó en 47 unidades de prueba. Mientras los bombarderos aliados seguían arrasando Hamburgo, Colonia y Dresde, sin apenas oposición desde el cielo en los túneles de Peenemünde, cientos de planos y maquetas de misiles antiaéreos permanecían inertes en la oscuridad, esperando una orden que nunca llegaría. La obsesión de Hitler por solo ataque, nunca defensa, salvó sin querer millones de vidas aliadas y firmó la sentencia de muerte del Tercer Reich. Una vez más, la arrogancia venció a la ciencia. Mientras los aliados seguían dependiendo de los veteranos P-51 Mustang y Spitfire, con motor de pistones, en pistas secretas alemanas, ya despegaba una generación completamente nueva de aviones tan rápidos que los pilotos de pruebas llevaban trajes antiaceleración como los astronautas posteriores. El Arado AR-234. Blitz fue el primer bombardero a reacción operativo del mundo. Con dos Jumocer 04 volaba a 740 km/h, fotografiaba Londres y Amberes sin que ningún caza aliado pudiera alcanzarlo y regresaba antes de que los radares británicos dieran la alarma. El Messerschmitt Me-163 Comet era aún más loco, un caza en forma de flecha sin hélice, impulsado por un motor cohete de combustible T-Stoff y C-Stoff extremadamente tóxico, alcanzaba 960 km, o sea 12.000 metros, en menos de 3 minutos tras el despegue. El piloto aterrizaba, deslizando la panza por el campo porque no tenía tren de aterrizaje, y si el depósito se perforaba, avión y piloto estallaban juntos. Pero lo que realmente hacía sudar frío a los generales aliados era el Messerschmitt Me-262 Schwalbe, el primer caza a reacción operativo de la historia. A 900 km más 160, 200 km más rápido que cualquier avión aliado, el Me-262 podía lanzarse contra una formación de B-17, derribar 5 o 6 en una sola pasada y desaparecer antes de que los artilleros de las fortalezas volantes giraran sus torretas. Si Hitler no hubiera ordenado estúpidamente convertirlos en bombarderos en lugar de usarlos como cazas desde principios de 1944, la campaña de bombardeo estratégico aliado podría haberse roto por completo. Y no paró. Ahí probaron ideas que superaban con creces su época. El Bachem Ba-349 Natter, un avión desechable que despegaba verticalmente como un cohete desde un lanzador móvil, subía a 15.000 metros. En 60 segundos disparaba una salva de cohetes de 73 mm contra los bombarderos
y luego el piloto saltaba en paracaídas mientras el fuselaje caía para reutilizar el motor. El Fokke Ashgelis FA-269, proyecto de avión con rotores basculantes capaz de pasar de despegue vertical a vuelo horizontal ancestro directo del actual B-22 Osprey, y en túneles subterráneos los prototipos de ala delta de Alexander Lippisch y los hermanos Horten iban tomando la forma que 60 años después veríamos en el B-2 Spirit. Todas esas máquinas volaron, todas estaban listas. Solo les faltó una cosa: tiempo y cordura en la cabeza del líder alemán. Cuando terminó la guerra, americanos y soviéticos se lanzaron a una carrera frenética por cada plano, cada ingeniero y cada trozo de esos reactores, porque sabían que quien los tuviera dominaría el cielo durante medio siglo. Y acertaron. En los últimos meses de la guerra, cuando Peenemünde ya era un montón de ruinas por los bombardeos y los laboratorios tuvieron que trasladarse al interior de las montañas, una rama de investigación completamente distinta siguió funcionando en secreto bajo protección directa de las SS, los proyectos de platillos volantes y tecnología antigravitatoria. En el complejo subterráneo de Cala Turingia y una red de túneles en Austria, un equipo liderado por Rudolf Schriever y Klaus Habermohl construyó el Flugkreisel, un disco de 10-15 metros de diámetro que usaba 12 turborreactores Jumo 004 alrededor del borde, creando efecto Coanda, para despegar verticalmente y luego volar horizontalmente a velocidades estimadas de 2.200 km/h. Los informes de inteligencia aliados de posguerra, aunque considerados exagerados, mencionan que pilotos de pruebas vieron objetos discoidales luminosos sobrevolando Bohemia a finales de 1944, tan rápidos que ningún avión podía seguirlos. Al mismo tiempo, en una fábrica requisada cerca de Praga, el genio Viktor Schauberger, que llevaba desde los años 20 estudiando el movimiento vorticial del agua y el aire, fue forzado por las SS a terminar el Repulsine, un motor sin hélices que funcionaba por implosión en vez de explosión convencional. Schauberger lo describía como el modo en que un salmón remonta una cascada sin esfuerzo, creando vacío delante y alta presión detrás. El objeto es absorbido hacia adelante en lugar de empujado. El Repulsin terminó en 1944 y voló con éxito dentro del taller, generando un vórtice tan potente que arrancaba papeles y trozos de metal. El Repulsine B más grande se montó en otro prototipo de disco llamado B7 o Haunebuina, según la nomenclatura SS. Schauberger contó después con amargura que había retrasado deliberadamente el proyecto porque no quería que su tecnología se convirtiera en arma, pero cada retraso significaba más prisioneros muertos en los campos cercanos. Aunque ninguno llegó a combatir, cientos de planos, fotos y hasta fragmentos reales fueron capturados por americanos y soviéticos justo después de mayo de 1945. Aquel material fue a parar directamente al proyecto Paperclip estadounidense y a programas secretos soviéticos, convirtiéndose en inspiración directa para innumerables experimentos de discos volantes durante la Guerra Fría. Y hasta hoy, cada vez que alguien ve un objeto extraño en el cielo, la leyenda de los ovni nazis nunca termina del todo, porque no fueron pura fantasía, llegaron demasiado pronto y nacieron bajo el símbolo equivocado. En lo más profundo de la cordillera del Harz, bajo paredes de granito tan gruesas que tragaban tanto el rugido de los motores como los gritos de los prisioneros, nacía otro arma más propia del cine de terror que de la guerra convencional: el rayo de la muerte. A finales de 1943, el coronel Georg Schröder-Stranz, un oficial poco conocido pero fanático, hasta la locura de la Oficina de Investigación de Armas, SS, recibió orden directa de Himmler de convertir la ciencia ficción en realidad. El proyecto no tenía nombre oficial, solo el escalofriante código Röntgenstrahlwaffe, arma de rayos X, y más tarde, Thor. La idea era brutalmente simple: concentrar un haz de rayos X duros de intensidad extrema o un chorro de partículas radiactivas
capaz de matar seres vivos a cientos de metros sin dejar herida externa. La primera versión usaba un Betatron médico modificado acelerador de partículas cuya potencia se llevó a niveles monstruosos con condensadores requisados en Francia y Holanda. La segunda era aún más horrenda. En vez de rayos X, un haz concentrado de protones generado por un acelerador lineal de 15 metros enterrado en una mina de yeso abandonada cerca de Niedersachswerfen. Los protocolos de pruebas hallados después de la guerra, inmediatamente clasificados durante décadas, describen el primer ensayo con seres vivos en octubre de 1944. Conejos perros y luego prisioneros del cercano campo de Mittelbau-Dora eran colocados en un pasillo de hormigón a 150 metros del emisor. Segundos después de activarlo, los animales caían. La autopsia mostraba hemorragias internas masivas, órganos cocidos y médula ósea destruida, mientras la piel permanecía casi intacta. Los humanos morían en minutos, algunos vomitando sangre, otros simplemente desplomándose como si todos sus nervios se hubieran cortado a la vez. Un técnico superviviente contó a los investigadores americanos que el haz producía un resplandor violeta pálido en el aire y un olor a ozono tan intenso que hacía sangrar los ojos. A principios de 1945, el equipo afirmaba alcanzar 500 metros de letalidad contra blancos blandos y perforar parcialmente blindaje de tanque a 200 metros, suficiente para cegar a la tripulación y esterilizar a cualquiera dentro. Una versión mayor, apodada Martillo de Thor, se estaba construyendo en una cueva cerca de Nordhausen, con túnel acelerador de casi 1 kilómetro y central eléctrica propia. Pero en marzo de 1945, justo cuando el equipo iba a trasladarse al frente del este, que se derrumbaba toda la documentación, fotos y lentes especiales, desaparecieron en una sola noche. La instalación fue minada, los científicos dispersados o desaparecidos, y Schröder-Stranz apareció ahorcado en su despacho con una carta mecanografiada, asumiendo toda la responsabilidad, carta escrita en un papel que los investigadores americanos descubrirían después que no existía en Alemania antes de 1946. Fue destruido por orden de Himmler para que no cayera en manos aliadas, o fueron trasladados prototipo y planos en el caos final del Reich. Hoy sigue sin respuesta clara. Lo que queda son unas pocas páginas desclasificadas, testimonios temblorosos de testigos y una verdad que hiela la sangre. Durante un breve instante, el Tercer Reich estuvo a un paso de un campo de batalla donde la victoria ya no se decidiría con balas o bombas, sino con un rayo invisible capaz de cocer a un hombre desde dentro mientras aún seguía de pie. El 3 de septiembre de 1939, solo 2 días después de invadir Polonia, un pequeño grupo de los mejores físicos nucleares fue convocado de urgencia en la sede del Ministerio de la Guerra en Berlín. Entre ellos estaba Werner Heisenberg, Nobel de 1932, y así nació oficialmente el Uranverein, Club del Uranio. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos entendieron la orden real: fabricar una bomba 1000 veces más potente que el TNT mediante la fisión de uranio 235 o plutonio. Durante los 3 primeros años, el progreso preocupaba a los americanos. Alemania tenía uranio abundante de la mina Joachimsthal en Checoslovaquia, la mayor planta de electrólisis de Europa, y sobre todo, la única fábrica de agua pesada del mundo en Vemork, Noruega, donde se producía el óxido de deuterio necesario para reactores de uranio natural. Heisenberg calculaba que bastarían 10-50 kilogramos de U-235 para una reacción en cadena autosostenida, y en verano de 1942 ya había puesto en marcha el primer reactor experimental en Leipzig, B-Bioto, alcanzando un coeficiente de multiplicación de neutrones de 1,07, muy cerca del umbral crítico. Pero entonces, todo empezó a torcerse. Heisenberg y sus colegas, por motivos éticos o por error de cálculo aún debatido, convencieron al régimen de que la bomba necesitaba varias toneladas de uranio puro y no estaría lista antes del fin de la guerra. Hitler, que odiaba la física judía,
y no creía en cosas que no explotaran de inmediato, transfirió casi todo el presupuesto nuclear a los B-2 y los reactores. El golpe definitivo llegó la noche del 27-28 de febrero de 1943, cuando comandos noruegos bajaron esquiando un acantilado de 200 metros, colocaron explosivos en Vemork y destruyeron todo el stock de agua pesada. Ese día, el programa nuclear alemán quedó clínicamente muerto. Cuando los americanos de la Operación Alsos entraron en Haigerloch en abril de 1945, solo encontraron un reactor primitivo colgando en una cueva bajo la iglesia del pueblo, 664 cubos de uranio sumergidos en menos de 1,5 toneladas de agua pesada, coeficiente 1,06, a un océano tecnológico de una bomba real. Ni centrifugadoras, ni reactor de grafito, ni un solo gramo de plutonio producido. En agosto de ese año, retenidos en Farm Hall, Inglaterra, los 10 principales físicos nucleares alemanes escucharon por la BBC la noticia de Hiroshima y se quedaron mudos. Heisenberg exclamó: «Nos equivocamos en un orden de magnitud en la sección eficaz de absorción de neutrones del grafito». Walter Gerlach golpeó la mesa. ¿Cómo lo hicieron ellos si nosotros ni siquiera teníamos un reactor estable? No sabían que precisamente su lentitud, los sabotajes precisos de la resistencia noruega y las decisiones erróneas de Hitler habían salvado al mundo de ver una bomba atómica con esvástica cayendo sobre Londres o Moscú. La historia, a veces, solo necesita un pequeño error para cambiar por completo el destino de la humanidad. Cuando terminó la guerra, los generales aliados se sentaron y se hicieron una pregunta que les hizo sudar frío con todas esas máquinas aterradoras. ¿Por qué el Tercer Reich perdió tan rápido? La respuesta no estaba en la falta de talento, sino en el modo en que ese régimen gestionaba a sus genios. Primero, el secretismo llevado al delirio. Hitler y Himmler fragmentaron los programas de armas en cientos de grupos aislados que no podían hablar entre sí. El equipo de B-2 en Peenemünde no sabía que el de Wasserfall en Bleicherode necesitaba exactamente el acero resistente al calor que ellos tenían de sobra. Los ingenieros de turborreactores en Dessau nunca se reunieron con los de radar en Telefunken. Resultado, el mismo problema técnico se resolvía una y otra vez, desperdiciando millones de horas hombre. Segundo, la intervención caprichosa del Führer. Solo en 1944, Hitler cambió 4 veces las prioridades estratégicas. En marzo, ordenó concentrar todo en BE-2. En julio trasladó de golpe miles de ingenieros a convertir el Me-262 en bombardero en octubre. Exigió producción urgente de submarinos tipo 21 y a final de año quería platillos volantes y rayos de la muerte listos para Navidad. Cada cambio paralizaba cadenas de producción, obligaba a reformar fábricas y desplazaba a miles de operarios cualificados. Tercero, la dispersión suicida de recursos. En vez de elegir 3-4 proyectos clave y concentrar todo como hizo EEUU. Con el proyecto Manhattan, Alemania desarrolló simultáneamente más de 130 armas milagrosas, desde el supertanque Maus de 188 toneladas, que no pasaba por ningún puente, hasta el cañón K-5, que disparaba a 60 kilómetros pero necesitaba un tren entero para moverse. Al final de la guerra, en el escritorio de Albert Speer, se apilaban 42 proyectos de misiles, 27 de aviones a reacción y docenas de planes de superarmas, sin terminar ninguno. Y cuarto, el colapso del sistema productivo. Cuando faltaron materias primas y las fábricas eran bombardeadas, a diario recurrieron al trabajo esclavo, pero los prisioneros exhaustos y el sabotaje elevaron la tasa de fallos de los B-2 al 60% en los últimos meses. Un misil necesitaba 30.000 piezas.
Bastaba con que un prisionero apretara mal un tornillo para que explotara en la rampa. Si hubieran tenido una décima parte de la concentración americana, si Hitler hubiera dejado trabajar a generales e ingenieros sin meterse el desembarco de Normandía de junio de 1944, podría haberse convertido en la mayor catástrofe aliada de la historia. Me 262, barriendo la cobertura aérea. Wasserfall, derribando miles de bombarderos. B-2, arrasando los puertos de embarque en el sur de Inglaterra antes de que zarparan. La guerra podría haberse prolongado años y el mapa del mundo hoy sería completamente distinto. Pero la historia no admite sí. Fue precisamente la arrogancia, la megalomanía y la brutalidad del régimen las que mataron a sus armas milagrosas antes de que ellas mataran al enemigo. El genio científico al final perdió contra un sistema de gestión estúpido. Cuando el humo final se disipó sobre las ruinas de Berlín en mayo de 1945, los soldados americanos y soviéticos no solo se disputaron territorio, se lanzaron a una caza frenética por los fragmentos del futuro. Wernher von Braun, con el brazo aún escayolado por una caída, mientras huía, se rindió a los americanos en Baviera junto a 126 colaboradores de alto nivel y 14 toneladas de documentación B2 escondidas en una mina de sal. Pocas semanas después, ya estaba en Texas dirigiendo al equipo que montaba los mismos cohetes que habían matado a miles de londinenses. 24 años más tarde, el propio von Braun estaría en el centro de control de Houston, con los ojos empañados, viendo despegar el Saturn V, hijo directo del B-2, que llevó a Neil Armstrong a la superficie lunar. Al mismo tiempo, en Sudamérica y la Antártida, agentes americanos trasladaron en secreto cientos de contenedores con los planos del Silbervogel, de Eugen Sänger e Irene Brett, una nave cohete que despegaría de una rampa de 3 kilómetros, orbitaría la Tierra a 150 kilómetros de altura y aterrizaría como un avión. El proyecto se abandonó en 1942 por falta de materiales, pero las ecuaciones aerodinámicas de Irene Brett se convirtieron en la base del X-15 del transbordador espacial y de todos los shuttles posteriores. El ala volante triangular de los hermanos Horten, que voló sobre Gotinga en 1944, fue llevada a California por el piloto de pruebas Reimar Horten. Cuando en 1989 despegó el B-2 Spirit, su silueta era casi una copia ampliada del Horten Jo-229, que se quemó en un almacén de Chicago en 1945. El turborreactor Jumo 004 de Anselm Franz, que había hecho al Me-262 más rápido que nada en el cielo, fue desmontado tornillo a tornillo por General Electric y copiado íntegramente, convirtiéndose en el J-47 y luego en el CFM-56, que hoy lleva a millones de pasajeros cada día. Ni siquiera los proyectos más locos murieron. El repulsine de Schauberger fue estudiado de nuevo por la NASA en los 90 bajo el nombre Vortex Propulsion. Los planos del Wasserfall dieron lugar al Nike Ajax y Nike Hercules, los primeros misiles antiaéreos occidentales. En resumen, casi todos los logros aeroespaciales de la humanidad en el siglo XX llevan la marca de Peenemünde Mittelberg y los laboratorios secretos bajo el Harz. El cohete que nos llevó a la Luna, el avión invisible que voló de Missouri a Bagdad, sin ser detectado por los radares iraquíes, el transbordador que surcaba la atmósfera como un meteorito vivo. Todo nació de planos dibujados bajo luces tenues en túneles por manos que una vez llevaron uniforme con la esvástica. Ganamos la guerra, pero seguimos volando, lanzando cohetes y soñando con Marte usando la tecnología del perdedor. Esa es la ironía más cruel de la historia. Las mentes que sirvieron a la pesadilla abrieron la puerta del futuro para toda la humanidad, y nosotros cruzamos esa puerta sin poder limpiar jamás la sangre que aún queda en el umbral. En mayo de 1945, cuando la bandera roja ondeó sobre el Reichstag y el último disparo cayó en Europa, respiramos aliviados, la pesadilla había terminado.
Pero si has llegado hasta aquí, sabes que esa pesadilla en realidad nunca murió del todo. Solo cambió de forma. Los cohetes que antes llevaban cabezas de muerte ahora llevan hombres a la luna. Las alas que antes protegían la esvástica hoy se esconden bajo pintura stealth del B-2. Las ecuaciones escritas con tinta y sangre en los túneles del HARS siguen controlando satélites transbordadores y las futuras misiones a Marte. Tuvimos suerte de que esas armas milagrosas no llegaran a desplegarse con toda su fuerza para cambiar la historia, pero vivimos, volamos y soñamos con el legado de esas mismas armas. Esa es la cara más cruel de la guerra. El vencedor no solo se lleva el territorio, se lleva también el futuro del vencido. Gracias por quedaros con Battleforge Legends desde el principio hasta el final del vídeo. Si se os ha puesto la piel de gallina si estáis pensando, ¿solo unos meses más? Haced una cosa ahora mismo, dadle like, para que más gente conozca esta historia. Suscribíos y activad la campanita para no perderos el siguiente capítulo, porque nos queda una larguísima lista de secretos oscuros aún sin contar. Nos vemos en los próximos vídeos de Battleforge Legends. No olvidéis, la historia no solo es pasado, a veces sigue volando sobre nuestras cabezas. A 30.000 km. Activad la campanita ahora mismo. La vais a necesitar.